Bien, amados hermanos, hermanas, estamos en nuestra serie de transición anual 2021-2022 y el tema para hoy es Vivo como su Hijo. Quiero recordar que el tema que nos trae del 2021 es Reflejo, Unidad Divina, y el tema de la serie de transición es Teniendo paz en Él. Para hoy, que nos corresponde celebrar además la Cena del Señor, hacer este memorial de la Cena del Señor, nuestro tema es Vivo como su Hijo. Así que sería Reflejo, Unidad Divina, teniendo paz en Él, vivo como su Hijo. Quiero invitarles a que tomen su Biblia y hagamos nuestra confesión bíblica diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: y reflejamos unidad divina. Así que vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 24. Cuando lo encuentre, póngase de pie un momento. Y si usted tiene la Biblia Reina Valera, revisión de 1960, siéntase en libertad de leer en voz alta conmigo. Dice así la preciosa palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Cuando se trata de la Biblia, solo es cuestión de poner todos los sentidos en la lectura y pedir la dirección del Espíritu Santo, y uno se da cuenta que sí, estos hombres pudieron haber sido hombres muy preparados, muy doctos, o quizá hombres comunes y corrientes, cuyo oficio no tenía nada que ver con la literatura, pero sin duda fueron inspirados por el Señor. En este caso es el apóstol Pablo. Es uno de los casos que sabemos que fue bastante preparado, digámoslo así, académicamente, como para escribir de esta manera, pero se ve la dirección del Espíritu Santo en todo. Vivir como hijos de Dios para nosotros tiene que ser desafiante, hermanos. No podemos poner la cosa light para el Hijo de Dios. No, la Biblia nos demanda que si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que vivir de manera diferente al resto del mundo. Por eso es desafiante. Y cuando observamos la palabra del Señor, encontramos muchas enseñanzas, muchos pasajes que nos instruyen al respecto, que nos instruyen en cuanto a cómo hemos de vivir, y nos habla de los diversos elementos que debemos observar en la vida
para nosotros realmente marcar esa diferencia. Es que el hecho de haber nacido en Cristo, el hecho de haber nacido de nuevo, ese simple hecho, que no es tan simple además, ya tiene que ser algo revolucionario en nuestra vida. Nacer de nuevo. Escuchamos siempre el famoso dicho: no se compone ni haciéndolo de nuevo. Cuando una persona está muy mal encaminada en la vida, pero de hecho cuando la persona nace de nuevo en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva persona, pero tiene el desafío de seguir los lineamientos de la palabra de Dios para vivir como verdadero hijo de Dios. Así que usted y yo, estando conscientes de que Dios en su misericordia nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, debemos vivir como hijos de Dios. Así que dentro de todo ese marco inmenso de instrucciones que la Biblia nos da, encontramos en este pasaje, en esta, ¿qué palabra usamos la otra vez, hermanos? ¿Se recuerdan? En esta, ¿recuerdan del perico? ¿Se recuerdan del perico? En esta perícopa. Aquí encontramos por lo menos 4 áreas que debemos cuidar. Miren la primera: estimar a los líderes espirituales. Qué linda es la Escritura, porque contempla todas las direcciones de nuestras relaciones como hijos de Dios. Los primeros 2 versículos, el 12 y el 13, dicen: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Son los líderes espirituales, los pastores, los apóstoles, los profetas, en aquel tiempo los predicadores itinerantes, pero es más probable que se refiera a los que estaban de planta en la iglesia, porque dice los que trabajan entre vosotros y os presiden. Y el 13 dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y agrega: tener paz entre vosotros. El escritor sagrado, el apóstol Pablo, dice que la forma de reconocer a los dirigentes o a los líderes de la iglesia, a quienes trabajan, a quienes nos presiden y quienes nos amonestan además, es que los estimemos, debido a que su trabajo es importante, debido a que la obra que hacen es importante. Fíjense ustedes que por motivo de mi cumpleaños, la semana pasada, el 8, me llegó un correo de la SAT felicitándome por mi cumpleaños. Que yo recuerdo, es primera vez que me felicita la SAT por mi cumpleaños, pero a la vez me recordaban que hiciera una actualización de mis datos del RTU, era verdad, mijo, en la agencia virtual. Ahora quieren que lo haga uno todo. Bueno, con la ayuda de uno de mis hijos entramos a la agencia virtual y no pude hacer la actualización, porque ya estando adentro me pedía un montón de datos que no entendía yo de qué se trataba el asunto. Me llamó la atención que entre las diferentes actividades económicas yo no encontraba dónde está pastor evangélico, no encontraba. Al fin encontramos una sección que decía oficios religiosos o algo así, servicios religiosos, algo parecido. Ahí marqué, pero después me atranqué en otras áreas y mejor le di cancelar y le digo a mi hijo: mejor un día de estos voy a ir a una agencia y que ellos me ayuden a hacerlo ahí. Pero es importante, hermanos, considerar que tal vez el trabajo de pastor a nivel general en la sociedad no sea muy valorado, no sea muy reconocido, pero el Señor, a través del escritor aquí, espera que en la misma iglesia, entre los hermanos, sí sea valorado, que los siervos de Dios
que los ministros, que los que dirigen la obra, que los que lideran la obra del Señor sean considerados como alguien importante, que sean estimados. Eso de estimado, a veces lo utilizamos nosotros, mi estimado decimos. ¿Qué queremos decir a alguien cuando le decimos mi estimado? Es alguien que apreciamos, alguien a quien le tenemos cariño y que le tenemos respeto, alguien a quien lo consideramos una persona importante. Así se debe tratar a los líderes espirituales. Debemos vivir, hermanos, y me incluyo porque el hecho de que yo sea pastor aquí a nivel local de la iglesia no quiere decir que yo no tenga otras personas bajo cuyo liderazgo espiritual yo también debo estimarlos. Entonces debemos vivir dando estima verdadera a esos líderes y valorar lo que hacen en la obra del Señor y lo que hacen por nosotros. Segunda cosa que tenemos que cuidar, segunda área que nos menciona aquí el apóstol Pablo, está en los versículos 14 y 15, servir en beneficio de todos los hermanos. Dice el 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Aquí en este versículo 14 no cuesta mucho distinguir que hay varias clases de creyentes. Pero mire, las clases de creyentes que señala el apóstol aquí, están los ociosos, están los de poco ánimo y están los débiles. Y si yo esta mañana de atrevido y de loco les dijera, hermanos, vamos a separarnos en grupos, aquí los ociosos, allá los de poco ánimo y aquí los débiles, ¿a qué grupos iría usted? Probablemente ninguno se movería de su lugar, porque por más que uno tenga una debilidad, por más que uno tenga un defecto o esté clasificado entre uno de estos grupos, no lo va a reconocer abiertamente, pero los demás deben saber, porque hay una acción a desarrollar con cada uno de ese tipo de hermanos. Por ejemplo, en cuanto a los ociosos, hay que amonestarlos, dice, y amonestarlos significa llamarle la atención, pero con fines de que recapaciten. Por eso que los padres, hermanos, nos cuesta tanto trabajar con nuestros hijos, porque nosotros debemos amonestar a nuestros hijos, pero no para provocarlos a ira, como dice otro pasaje de la Escritura, sino para que reaccionen y para que reencaucen su vida correctamente. Y eso es lo mismo que hay que hacer, dice aquí la palabra, con los ociosos, que los amonestemos, pero para que reaccionen bien, no para que, pues entonces me voy de la iglesia, entonces no quiere que yo esté aquí, pues no, para que reaccionen positivamente. Luego están también los de poco ánimo. Los de poco ánimo son aquellos que les cuesta involucrarse en las actividades. Hay que estarlos motivando, hay que estarlos animando, hay que estarlos impulsando. Ellos deben ser alentados, dice la Escritura. Ellos deben ser animados. Nosotros también tenemos la capacidad de detectar. Claro, yo estaba molestándolos de alguna manera diciendo, si yo pongo aquí a los ociosos, a los débiles, son los que no vinieron, hermanos. Ustedes no son de ellos, por eso están aquí. Pero miren, nosotros tenemos esa capacidad de detectar. Este hermano está desanimado. Voy a tratar de animarle, voy a tratar de alentarle para que siga en las cosas de Dios. Y luego los débiles. Normalmente cuando hablamos de los débiles, si lo hacemos en sentido físico, es de los flaquitos o de los pequeñitos. Pues espiritualmente hablando, tendríamos que pensar en alguien que es de reciente conversión, alguien
que no ha madurado suficientemente en la fe y que necesita ser sostenido, ser ayudado para permanecer de pie. Todos esos cuidados debemos tener nosotros, además de lo que dijimos anteriormente, de estimar a quienes nos dirigen. También tenemos esta responsabilidad de trabajar con los demás. Pero al final acota aquí una nota, fíjese bien lo que dice. Dice el 15, mirad que ninguno pague, al final del 14 dice que seáis pacientes para con todos. Eso significa que hacer esta labor, tener este cuidado con nuestros hermanos, requiere paciencia. No sé si ayer o hoy vi en el Facebook un anuncio que decía: se necesita una persona o una señora, creo que decía, para cuidar niños, que tenga como 3 características mencionaba, pero una de ellas, paciencia. Es que para cuidar niños se necesita, ¿qué, hermana Elisa? Paciencia. Y si no son de uno, más paciencia, porque usted pierde la cabeza y agarra la escoba y dice: pato, Marqueo, ni sos mi hijo. Y la cámara ahí grabándole. Y cuando llega la señora que le paga, mire, en vez de pagarle, a la cárcel la va a mandar. Se necesita paciencia para con todos los hermanos que queremos nosotros, ya sea amonestar a los ociosos, ya sea alentar a los de poco ánimo, o ya sea sostener a los débiles. Necesitamos paciencia. Pero luego en el 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Esto significa que no debemos permitir que dentro de la iglesia entre aquel que ojo por ojo y diente por diente. Es que este me las debe, es que no. Si alguien le hizo daño eventualmente, ya sea dentro de la iglesia o quizá estando antes fuera de la iglesia, hoy es el tiempo de perdonarle, hoy es el tiempo de hacerle bien en vez de pagar mal por mal. Por ello debemos vivir o servir a cada uno según la necesidad que cada uno de nuestros hermanos tiene, según su situación, según el grupo donde esté clasificado, y nosotros lo vamos a saber y ayudarlos a seguir adelante en la vida espiritual y estar en paz. Eso es vivir como hijo de Dios. Tercera cosa que debemos cuidar: manifestar acciones cristianas. Manifestar acciones cristianas. Del 16 al 22 es una serie de versículos cortos, si se dan cuenta. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Aquí entonces están listadas en estos versos algunas acciones que son acciones cristianas totalmente, que nosotros debemos adoptar como acciones propias. Vivir con gozo. Vivir con gozo. El gozo, ayer nos recordaban ese canto: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. ¿Quién me lo dio? El Señor. El gozo que tiene usted, ¿quién se lo dio? El Señor. Por eso el mundo no nos lo puede quitar. El gozo debe ser característica nuestra, aunque las cosas no vayan tan bien, aunque estemos enfermos, aunque tengamos dificultades, aunque haya luchas en la vida, pero el gozo nos va a mantener a flote. Tener paz, tener gozo es algo maravilloso. También dice permanecer en oración, que esa es nuestra conexión con Dios para permanecer firmes, ser agradecidos con Dios, lo que decíamos la semana pasada,
ser agradecidos. Y a pesar de que mi salud, como les decía, no ha sido la mejor en estos días, pero yo estoy agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que en todo hay un propósito de bien. Y cada vez que usted pase alguna situación difícil, usted debe saber que al final del camino hay un propósito de bien, porque los pensamientos del Señor para con nosotros son de paz y de bien. También dice mantener encendido en nosotros al Espíritu Santo. Lo dice más corto: no apaguéis al Espíritu. Lo contrario es mantener encendido al Espíritu. Eso no quiere decir que usted vaya por la vida ahí, por su trabajo, en el taller, en la oficina, hablando en lenguas en medio de toda la gente que ni sabe de eso. No, pero el Espíritu le debe mantener a usted en una actitud correcta, en una actitud positiva, y ser de bendición a otras personas, que su ejemplo inspire a otras personas. También debemos dar valor a las profecías, eso sí, examinándolas para determinar lo que es verdad, porque tenemos que ser muy claros, hermanos amados, que las profecías también han sido falsificadas, que hay profetas falsos. Y entonces nosotros tenemos que valorar las profecías, pero tenemos que examinarlas para ver si realmente vienen del Señor. ¿Y cómo hacemos para examinarlas? Yo he tenido un pequeño problema con el tema de los billetes, hermanos, los billetes que usamos nosotros, porque hay lugares donde tienen un su aparatito, y si uno paga con un billete de 100, ahí lo pasan. ¿Y qué miran? Yo la verdad es que tengo una mi linternita que compré aquí arriba. Bueno, el hermano Eric me hizo favor de comprármela ahí en la... ¿Cómo se llama ese lugar, hermano? Ya ni me recuerdo, enfrente del barrio. Y tiene dos posiciones. Tiene una posición donde la luz es así como ultravioleta, creo que le llaman. Supuestamente es para detectar los billetes falsos. Pero yo le pongo el billete y yo no sé si de verdad es falso o es verdadero. Y entonces, para una profecía, ¿qué hacemos? Ahí tenemos la mayor ventaja de que no es una linternita, no es un aparatito el que nos ayuda, es el Espíritu Santo. Por eso que debemos mantenernos en oración, mantenernos conectados con la torre de control, para que cuando venga una profecía negativa o falsa a nuestra vida, nosotros sepamos discernirla y desecharla. Pero si es una profecía que viene de Dios, valorémosla, agradezcámosla y vivamos conforme a la dirección divina. Y en general dice este pasaje que debemos de evitar toda especie de mal. Toda especie de mal. Eso nos engloba todo aquello que pueda llevar consecuencias negativas a la vida de una persona o de varias personas, a la vida de nosotros o de nuestra familia, de nuestra iglesia. Nosotros debemos evitar toda clase de mal, y eso incluye los chismes, las mentiras, los engaños, todo eso incluye, y ya no digamos el pecado. Bueno, la cuarta cosa y última que nos señala este pasaje es que debemos contribuir con Dios en nuestra santidad, en mi santidad. Versículos 23 y 24. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí está hablando entonces de un proceso de santificación integral de nuestra vida. Yo creo que ustedes ya han de saber a estas alturas de su vida cristiana que nosotros somos seres tripartitos. ¿Cuáles son las tres partes que componen nuestro ser, hermanos? Espíritu, alma y cuerpo. Aquí lo dice. El espíritu y el alma son la parte inmaterial de nuestro ser.
es la que no se ve, no se palpa, no se toca. Y el cuerpo es lo que sí vemos. Esas son las tres áreas de nuestro ser. Dentro del área inmaterial, que está el alma y el espíritu, el alma es aquella que tiende más a buscar lo pecaminoso, a buscar o que anhela lo pecaminoso, que anhela todo lo que tenga que ver con el mundo y con el pecado. Pero el espíritu es aquello que pretende conectarnos con Dios. Miren cómo nos diseñó el Señor a nosotros. Entonces aquí lo que está diciendo el escritor es que Él espera que Dios pueda santificarnos a nosotros, no solo en nuestro espíritu, que es lo que por naturaleza anhela de Dios, sino nuestra alma básicamente, que es aquella parte inmaterial que nos induce al pecado. Pero también el cuerpo, que es el instrumento con el que muchas veces o generalmente materializamos el pecado. Entonces, para que Dios pueda hacer una santificación completa, también les he hablado en otras ocasiones a ustedes del proceso de santificación práctica. Hay un proceso de santificación práctica en el cual nosotros debemos contribuir. Entonces, hermanos amados, estos versos hablan de acciones divinas en la vida del creyente, de los hermanos, de los cristianos, a quienes Dios santificará por completo y guardará irreprensibles, como dice un pastor, si se dejan. Así pone él, cuando felicita a alguien, felicitaciones, feliz cumpleaños, y que no sé qué, abrazos si se dejan, dice. Y el Señor seguramente eso nos dice, quiero santificarlos si se dejan. Porque como nos dio libre albedrío, nosotros somos libres de decir, sí Señor, acepto tu santificación, aquí estoy. Transfórmame, ayúdame, especialmente con este pecado, con esta área, Señor, ayúdame. O podemos decir, no Señor, así estoy bien, no tengas pena, aquí voy, no te preocupes. Y no permitir que Él complete esa santificación. Nosotros debemos contribuir en ello. Dios es fiel, dice aquí. Él es el que nos llama. Él también lo hará. Pero nosotros estamos llamados a contribuir para que el proceso mediante el cual lo que es profano se haga santo o se santifique para Dios, se complete y sea agradable delante del Señor. Nosotros somos santificados por Dios, pero debemos contribuir, especialmente, como dije, en aquellas áreas en que nosotros sabemos que nos cuesta, en esas áreas en las que nosotros sabemos que fallamos. Por esa razón, mis amados hermanos, nosotros tenemos un privilegio hermoso de ser hijos de Dios, pero también una responsabilidad grande de ser hijos de Dios. Vivir como hijo de Dios nos lleva a ser personas que valoremos a nuestros líderes espirituales, que cuidemos a todos nuestros hermanos independientemente de cuál sea su situación, de cuál sea su estado, si es ocioso, si es débil, si es desanimado, o quizá un hermano muy motivador. Aquí menciona las partes negativas, pero también nosotros, hermanos amados, necesitamos manifestar continuamente acciones cristianas y contribuir finalmente en el proceso de santificación que Dios opera